Hola, bienvenidos a mi canal de Arts and Crafts. En esta ocasión les traigo una excelente manualidad, ya que se acerca el Día del Padre. Aprenderemos a hacer un mandil. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Vamos a necesitar pintar un patrón, el cual les voy a compartir en la descripción del video, en un papel o una cartulina lo suficientemente grande. En mi caso, yo tomé este papel un poco delgado y pinté mi patrón. Se los voy a compartir obviamente en el video. Tijeras, pintura para tela y una brocha, una máquina de coser, 1 metro de tela y alfileres. Antes de comenzar, no se olviden de darle clic al botón de suscribir. Primero, trazaremos el patrón en una hoja o cartulina y después lo recortaremos. Doblaremos la tela a la mitad y colocaremos el patrón encima ajustándolo con alfileres. Ahora recortaremos nuestra tela usando nuestro patrón como guía. Procederemos a quitar el patrón. Para esto necesitamos que conforme vayamos quitando los alfileres, los vayamos poniendo en su mismo lugar, sujetando únicamente las telas. Del pedazo de tela sobrante recortaremos 2 triángulos largos, los cuales partiremos en 2 partes iguales cada uno, quedándonos con 4 piezas. Coseremos las 4 piezas por el lado y al terminar las voltearemos para que la costura quede en el interior. Colocaremos 2 piezas en la parte superior de nuestro mandil, una en cada esquina. Entre las telas doblándolas a la mitad, con las esquinas mirando al borde. De la misma forma colocaremos las últimas 2, una en cada orilla del costado del mandil. Con la ayuda de un gis o de un lápiz, marcaremos un espacio sobre el cual no vamos a coser y procederemos a coser el resto del mandil por la orilla. Ahora voltearemos nuestra pieza a través del hoyo que dejamos sin coser. Para los cordones del mandil yo tomé un cordón que ya tenía, pero pueden coserlo en las tiras largas utilizando la misma tela. Comienza formando un nudo con un cordón a través del aro en una de las esquinas superiores. Después pasa el cordón a través del aro opuesto del lado del mandil y finaliza este cordón con un nudo. Después hace exactamente lo mismo para el otro lado. Ahora toca diseñar nuestro mandil. Con ayuda de la pintura textil y un pincel podrás comenzar. En mi caso, tomé unos stencils para ayudarme a hacer la forma de las vetas.
Para terminar, coseremos a mano el hoyo que dejamos abierto. Al finalizar, cada quien tendrá un mandil con un diseño único. Si les gustó mi manualidad, por favor no olviden suscribirse a mi canal, dejarme un me gusta, un comentario o alguna sugerencia. Nos vemos aquí a la próxima.